Muy buenas, bienvenidos una semana más a Café y Hierros. Hoy en este episodio me apetecía hablar un poco acerca de la exposición al sol, de caminar descalzo. Creo que son dos cosas que están relacionadas, pero relacionadas en sí por un concepto que a mí me gusta mucho, y es que cuando llega el buen tiempo, cuando llega el verano, cuando llega esta época en la cual tenemos menos ropa, vamos a la playa, salimos a caminar más, pasamos más tiempo al aire libre, pues en definitiva estamos más predispuestos a exponernos a la luz del sol, a caminar con cierto calzado que deja un poco más libre al pie, y todo esto es beneficioso y quiero destacar por eso ciertos beneficios que vienen asociados a estos hábitos. Por eso, en este episodio os quiero contar por qué el verano es una de las mejores épocas del año para mejorar nuestra salud, y no solo debido a que pasamos, como digo, más tiempo fuera de casa, sino que también por el impacto que tiene esta luz del sol y caminar con los pies más libres. También os daré alguna recomendación con respecto a esto, ya que lo considero fundamental, y más si tenéis niños pequeños. Como siempre os recuerdo antes de comenzar que me encontráis en ivyamazares.com, ahí os echo una mano con vuestro entrenamiento. Y para comenzar quería hablaros un poco acerca del sol, y es que ya he hecho episodios hablando acerca de cómo debemos de tomar el sol, no es nada nuevo, o sea, no voy a contaros algo que no haya dicho aquí, pero hoy más en concreto quería centrarme en esos beneficios añadidos de tomar el sol, y más ahora cuando llega el buen tiempo, porque es cierto que podemos tomar el sol durante todo el año, no hace falta tomarle solamente en verano, pero en invierno es un poco más complicado porque hace frío, y aunque tengamos un espacio en el cual podemos exponernos de forma frecuente a la luz del sol, y más si vivimos en una zona soleada, porque yo aquí, que vivo para el norte de España, vivo en León, pues realmente es una zona que, da el sol, pero no tanto, ¿no? No tanto como en otras zonas. Si vamos para Asturias, quizás incluso menos. Entonces, si tenemos esa opción, si tenemos la opción de tomarlo durante todo el año, está genial. Pero ahora en verano es evidente que la gran mayoría de personas lo toman muchísimo más. Y hay que saber exponerse de forma óptima. No vamos a estar 3 horas después de haber venido meses sin nada. Pero dejando eso de lado, dejando que tenemos que saber exponernos al sol, ¿cuáles son los beneficios de este? Principalmente, uno de los que más destaco y que más repercute a nivel de salud es el hecho de mejorar los ritmos circadianos y el descanso. Descansamos mejor, y que muchos aquí pueden decir, no, si ahora con el verano descansamos mucho peor, Iván, porque con el calor, con todo esto, en cierto modo es verdad, pero no es por el sol, sino por el calor, porque quizás tengamos ambientes demasiado cargados, y aquí sí que recomiendo, por ejemplo, antes de irnos a dormir, dejar las ventanas bastante abiertas, que corra un poco el aire. Si tenemos esa opción, por ejemplo, aquí donde vivo yo tampoco hace mucho calor y por las noches se puede dormir bastante bien. Yo entiendo que esto para el sur es un Cristo. O sea, al final llega un punto en el cual tenemos que levantarnos a medianoche, refrescarnos, porque si no, no hay quien duerma. Y eso estando también incluso con el aire acondicionado. Pero dejando esto de lado, es cierto que el sol al final lo que mejora son los ritmos circadianos. Nos los regula, por así decirlo. Pasamos más horas al aire libre, y cuando se va escondiendo el sol, cuando va bajando un poco la temperatura, pues el cuerpo se prepara básicamente para el descanso. Es cierto que, tampoco descansamos mucho porque hay más actividades que hacer, entonces quizás estamos hasta más tarde haciendo esas actividades, pero es cierto que a nivel de ritmos circadianos les mejoramos bastante. Y el descanso, por supuesto, en ese sentido, siempre que tengamos unas condiciones óptimas, pues también se ve mejorado. Luego también mejoramos en el rendimiento cognitivo y en la productividad. Yo, por ejemplo, esto lo noto mucho a la hora de trabajar, a la hora de pensar en ciertas ideas para este podcast. Yo, por ejemplo, es levantarme por la mañana y ver que hace un día soleado, que hace bueno, sales por ahí, te das una vuelta y demás, y tienes mucho mejor rendimiento a nivel mental que no, por ejemplo, en invierno, en los cuales hay muchos días nublados, hace poco sol, hace más frío. En definitiva, a mí, por ejemplo, yo sí que lo noto mucho en este sentido. Yo no sé si tú lo notas también, pero de verdad se nota mucho. Y luego, algo relacionado también con esto es que hay una menor tasa de depresión, y eso principalmente viene por la luz del sol. En países al norte de Europa es cierto que la tasa suele ser más alta, principalmente por esto, porque tienen muy pocas horas de luz, y además esa luz no es, por así decirlo, tan clara, ¿no? O sea, tiene nubes de por medio. No es lo mismo un día soleado en el cual esté el cielo despejado que un día de sol en el cual haya ciertas nubes y sea una luz un poco más diferente, ¿no? Por así decirlo. Entonces es cierto que aquí a nivel también mental influye mucho, al igual que también influye a nivel de salud visual el hecho de que pasemos más tiempo en ambientes al aire libre y no tan encerrados con luces de oficina, que son lo peor que hay, porque por muy buena que sea la luz de oficina y por muy bien iluminado que esté, donde esté una ventana en la cual entra luz solar, es 1000 veces mejor.
Si trabajáis en una oficina, lo sabréis porque pasaréis muchas horas ahí y os daréis cuenta de que cuando salís a la luz del sol es totalmente diferente, o sea, cambia el rollo. Y simplemente otro punto aquí para destacar en cuanto a los beneficios del sol sería, bueno, pues que tenemos menos enfermedades autoinmunes y menos enfermedades en general. Por lo tanto, como digo, la luz del sol al final tiene un impacto muy bueno y es realmente beneficiosa, o sea, no es nada malo. Que muchas veces pensamos que tomar el sol es malo, que hay que echarse siempre crema. Bueno, depende, ¿no? Si estamos 10, 15 minutos diarios expuestos sin protección a la luz del sol, no va a pasar nada, pero es cierto que si somos trabajadores al aire libre y tenemos que pasar más tiempo de forma obligada, incluso horas en las que nos va a dar el sol de forma directa, aquí sí que es más recomendable tener cierta protección. Incluso, por qué no decirlo, algo de ropa, aunque pasemos un poco más de calor, pero también sería una buena protección. Y pasando al tema de los pies, también es otro tema que me apasiona porque hablo mucho en el podcast de Lifters acerca de las zapatillas que yo utilizo, de cómo entreno, que entreno mucho descalzo. Bueno, pues al final, ¿qué es lo que obtenemos de tener los pies más libres en verano? Porque es cierto que pasamos más tiempo en chanclas, más tiempo quizás descalzos en la playa o incluso en cualquier otro sitio, ¿no? Bueno, pues lo primero de todo sería más funcionalidad. Tenemos el pie no tan apretado en zapatillas que estrujan los dedos y por lo tanto tenemos una mejor postura a lo largo del día. Que parece una bobada, pero realmente la postura que mantenemos, incluso con el calzado que tenemos, determina en gran medida los dolores que luego podemos tener de espalda, la postura al caminar, el sacar chepa, todo esto. Entonces muchas veces achacamos las malas posturas simplemente a tiene mala postura porque tiene mala espalda. Bueno, puede ser por eso, pero puede ser también por el calzado que utiliza, porque utiliza quizás calzado muy apretado, en el cual el pie no está libre. Entonces, importante este punto a la hora de mejorar la postura a lo largo del día. Yo siempre aconsejo zapatillas que sean un poco más minimalistas. Ahora se lleva mucho el tema de salir a correr con este tipo de zapatillas, pero para salir a caminar, incluso para el día a día, yo las utilizo y me van genial. Os las voy a dejar en las notas del episodio para los que tengáis curiosidad de qué zapatillas utilizo. Y en cuanto a esto, a ver, yo entreno con estas zapatillas, yo entreno también descalzo, pero principalmente porque también he visto que a lo largo de los años hacer esto ha hecho que tengan menos lesiones. Y esto no es una casualidad, principalmente viene dado porque tenemos una mejor estabilidad, porque tenemos el pie en conexión con el suelo que estamos tocando, con el suelo sobre el que estamos, y de esta manera podemos generar mucho mejor apoyo que no simplemente si tenemos unas zapatillas de suela dura, aunque también son recomendables quizás para hacer ciertos ejercicios como la sentadilla, pero en este caso yo recomendaría, si no lo hacéis, probar a entrenar descalzos porque la verdad que la diferencia es bastante notable. Incluso si salís a correr, ir haciendo poco a poco la transición, no de golpe, porque si no, quizás os encontréis con una sorpresa no muy agradable, pero si vais haciendo la transición poco a poco, os vais a ir dando cuenta de que al final merece muchísimo la pena. Y muchas personas entrenan mejor, no es casualidad. Entonces, este sería un punto importante. Y el último que quería destacar es que estamos más conectados con la Tierra. Esto no es algo místico ni espiritual que esté diciendo aquí, nada de eso. Simplemente es el hecho de que al final el pie tiene muchísimas terminaciones nerviosas y si os dais cuenta cuando caminamos por hierba, cuando caminamos por tierra, cuando caminamos por cualquier superficie, igual con piedras, bueno, pues sentimos cada una de las cosas que estamos tocando y es principalmente por eso, no es como otras zonas del cuerpo en las cuales lo podemos sentir pero de una forma mucho más vasta, ¿no? Aquí en este sentido no, notamos absolutamente todo y es por eso, porque principalmente sentimos muchísimo con los pies y el tenerlos tapados, apretados todo el día con calzado que realmente no permite esa sensibilidad, no es tan bueno, por así decirlo, como tener los pies un poco más libres. De hecho, como decía al principio, si tenéis niños pequeños, irles acostumbrando a zapatillas de este tipo que tengan una suela bastante delgadita y seguro que así van a desarrollar unos pies y una postura muchísimo más saludable para ellos. Sin más, esto es lo que quería comentaros hoy. Espero que estéis pasando un buen verano, que estéis entrenando bien, comiendo bien. De verdad, espero que estos episodios también en verano, que estoy haciendo un poco así, dedicados a estas cosas que hacemos en esta época, os resulten también de ayuda. Así que sin más, nos escuchamos de nuevo en 7 días y espero que paséis una buena semana. ¡Chao!